Ya chiquillos, vamos a seguir trabajando con las progresiones, pero ahora vamos a trabajar la progresión geométrica. El objetivo de la clase sigue siendo el mismo, que es modelar situaciones o fenómenos cuyo modelo resultante sea la función potencia. Si observamos la secuencia de números que tenemos en la pantalla, cada vez que nosotros tengamos progresiones son secuencias de números. Pero ¿qué característica tiene que tener esta secuencia de números? Tiene que tener un patrón asociado. Tiene que tener ese patrón. Por lo tanto, observando la secuencia de números que nosotros tenemos, el primer valor es el 5 y luego tenemos el 20. Si lo hacemos con una suma, como la progresión aritmética, que era la que teníamos inicialmente, tendríamos que sumarle 15. Pero si al 20 le sumamos 15, no nos va a dar 80. Por lo tanto, el patrón que tenemos acá no es una suma. ¿Qué tendríamos que hacer para que el 5 se convierta en un 20? Si al 5 le multiplicamos el 4, me da el 20. Y luego el 20 lo multiplicamos por 4 y me da 80. El 80 lo multiplicamos por 4 y me da 320. El 320 lo multiplicamos por 4 y me da 1280. Y en 1280 lo multiplicamos por 4 y me queda 5120. Y así lo puedo ir haciendo hasta el infinito. Si ustedes observan, el patrón que se está formando acá es este número 4. Por lo tanto, el patrón de una progresión geométrica se va a llamar razón. Y en este caso, nuestra razón estaría siendo el 4. ¿Y cómo vamos a obtener la razón? Vamos a tomar cualquier valor, por ejemplo, el 1280, y lo vamos a dividir por el valor anterior, que estaría siendo 320. Si dividimos esos dos valores, el resultado es 4. Y ahí es donde aparece nuestra razón. Por lo tanto, una progresión aritmética tiene una diferencia que es suma y la progresión geométrica tiene una razón que es una multiplicación. Ahora vamos a encontrar la forma general para una progresión geométrica. Vamos a ir viendo cómo encontrar los valores. Nosotros vamos a tener una 2, que es el segundo término. Se va a encontrar, el A2 lo vamos a encontrar si A1 lo multiplicamos por la razón. El A3 lo vamos a obtener multiplicando el A2 por la razón. Y si lo reducimos, me quedaría que el A2 lo puedo escribir como A1 por la razón y eso por la razón nuevamente, que estaría haciendo el A1 por el R elevado a 2. El A4 nos quedaría el A3 por la razón. El A3 lo podemos descomponer como A1 por el R elevado a 2 y por R esto sería A1 por R elevado a 3. Y así lo podemos ir trabajando infinitamente para llegar a una progresión general que sería el AN, o sea, de un término enésimo, va a ser igual a la 1 por la razón de n menos 1. Si observamos, acá ocurre lo mismo que en la progresión aritmética. Esa potencia es menor que el término que estamos calculando, es 1 menor. Esta potencia es 1 menor que el término que estamos calculando. Esa potencia es un número menor que el que estamos calculando. Y esta potencia es el n-1, que es un número menor. Por lo tanto, acá tenemos
la expresión general de una progresión geométrica. Con esa expresión vamos a trabajar el siguiente ejemplo. ¿Qué dice el ejemplo? Si el primer término de una progresión geométrica es 3 y la razón es 2, encontrar el número que ocupa la posición 13. Por lo tanto, podemos empezar a multiplicar el 3 por el 2, después por el 2 y por el 2, hasta llegar a la posición 13, o podemos trabajar con la forma general. Tenemos que la forma general es el a sub n va a ser igual a la sub 1 por la razón elevado a n menos 1. Y esta es la forma general, donde el a sub 1 es el primer término y el a sub n es el término enésimo, el que estamos encontrando. Con eso vamos a identificar los datos que me está entregando el ejemplo. Me dice que el primer término es 3, por lo tanto el a sub 1 es igual a 3. Después me dice que la razón es 2, eso quiere decir que el r vale 2. Me está preguntando por la posición 13, entonces tenemos que la sub 13 es igual a una incógnita, no sabemos por qué, eso es lo que me están preguntando, y nuestro n va a ser igual a 13. El valor de la posición que estamos encontrando va a ser siempre nuestro n. Este es 13, no es 12. Esto va a ser 13. Y con estos datos podemos encontrar el valor de la tercera posición, del 13º término. Entonces me quedaría que la sub n es igual a la sub 1 por la razón que vale 2 elevado la sub 13 que la sub 13 que es el que estamos calculando va a ser igual a la sub 1 por la razón que vale 2 elevado a 13 menos 1. El a sub 13 es igual a la sub 1 que vale 3 por el 2 elevado a 12. Por lo tanto, lo pueden dejar expresado o lo podrían calcular. Cuando son potencias muy grandes, no es necesario que lo calculen, lo pueden dejar expresado. El 2 elevado a 12 estaría siendo 4096. Y el 4096 por 3 estaría siendo 12.288, que es el término que estábamos buscando, que era el que ocupa la posición 13ª. Por lo tanto, ahí ya tenemos listo nuestro valor a encontrar.